Tesis jurisprudenciales del viernes 15 de marzo de 2024 de los plenos regionales de circuito. 1. D11. Acción de nulidad de transferencias electrónicas en el juicio oral mercantil. Es procedente llamar como terceros a los titulares de las cuentas que recibieron los fondos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron si se debe llamar al juicio oral mercantil de nulidad de transferencias electrónicas a los terceros destinatarios de los recursos. Un tribunal consideró que si el tercero puede ser identificado, es necesario llamarlo a fin de integrarlo a la relación procesal para que la sentencia que se dicte produzca efectos en su esfera jurídica. Otro tribunal sostuvo que no, porque el beneficiario de la transferencia no tiene interés en sus diversas acepciones jurídicas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que, a petición de parte, se puede llamar como terceros al juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transferencias electrónicas, a los titulares de las cuentas destino que recibieron los fondos. Justificación. Conforme a los artículos 1094, fracción B, 1203 y 1390 bis 8 del Código de Comercio, la institución bancaria demandada en un juicio oral mercantil tiene interés legítimo para solicitar el llamamiento del tercero destinatario de los recursos, litis denunciación, para que la sentencia que llegare a dictarse también lo vincule en sus efectos, y en un posterior proceso, éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas de las analizadas en el juicio. Para tal efecto, es necesario que la sentencia pueda generar en el tercero una afectación, pues la litisdenunciación sirve como un mecanismo preventivo de tutela jurisdiccional efectiva, que permite al tercero ejercer su derecho de audiencia. Por ello, es factible, a petición de parte, ordenar llamar como tercero al juicio oral mercantil, en el que se demanda la nulidad de transferencias electrónicas, a los titulares de las cuentas destino que recibieron los fondos, pues se presenta la probabilidad de que en el juicio se declare la nulidad de la o las transferencias electrónicas, lo que podría generar un perjuicio al tercero, ya que la consecuencia de esa declaración es que deja de existir jurídicamente la causa que motivó las transferencias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 2. D11. Acción de nulidad de transferencias electrónicas en el juicio oral mercantil. Requisitos para llamar como terceros a los titulares de las cuentas que recibieron los fondos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron si se debe llamar al juicio oral mercantil de nulidad de transferencias electrónicas a los terceros destinatarios de los recursos. Un tribunal consideró que si el tercero puede ser identificado, es necesario llamarlo a fin de integrarlo a la relación procesal para que la sentencia que se dicte produzca efectos en su esfera jurídica. Otro tribunal sostuvo que no, porque el beneficiario de la transferencia no tiene interés en sus diversas acepciones jurídicas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que cuando una institución financiera solicite el llamamiento del tercero destinatario de los recursos al juicio oral mercantil en el que se demande la nulidad de transferencias electrónicas, ello se encuentra condicionado a que proporcione la información necesaria para su notificación. Justificación. La institución bancaria que solicite el llamamiento de los terceros destinatarios de los recursos a juicio, es quien tiene la carga procesal de proporcionar la información necesaria para que la notificación se pueda ordenar, porque es la interesada en que el tercero comparezca al juicio a coadyuvar con ella y, en su caso, le pare perjuicio la sentencia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio, aplicado por analogía, el banco demandado debe señalar las razones por las que se debe realizar tal llamamiento, así como el nombre y domicilio de la persona, esto último siempre y cuando tal información esté a su disposición por tratarse de una cuenta del mismo banco. En caso contrario, debe indicar los datos que tenga a su disposición, a fin de que, en respeto al secreto bancario, la persona juzgadora, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por única ocasión, ordene girar oficio directamente a la institución de crédito o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que hagan de su conocimiento el nombre y el domicilio de la persona titular de la cuenta y se lleve a cabo su notificación. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 3. D11. Ampliación de la demanda de amparo. Casos en que procede, interpretación del artículo 111 de la Ley de Amparo. Hechos.
Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo no guardaban relación estrecha con los reclamados en la demanda inicial, mientras que los otros consideraron que sí existía la relación estrecha entre los actos reclamados en ambos escritos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la ampliación de una demanda de amparo es procedente cuando el acto reclamado en la ampliación es consecuencia del reclamado en la demanda inicial, o a la inversa, si ambos reconocen inmediata y directamente un mismo origen, para impedir que se dicten sentencias contradictorias, o a fin de evitar que se divida la continencia de la causa. Justificación. El objetivo evidente de la ampliación de una demanda de amparo es el de que sea una sola sentencia la que decida tanto sobre la constitucionalidad del acto reclamado en la demanda inicial, como la del reclamado en la ampliación. Siendo así, cabe entender que la relación estrecha a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo, como condición para la admisión de la ampliación, es la que resulta, entre otras situaciones, de que el acto reclamado en la ampliación sea consecuencia del inicialmente reclamado, o a la inversa, de que ambos reconozcan inmediata y directamente un mismo origen, de impedir que se dicten sentencias contradictorias, o de evitar que se divida la continencia de la causa. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4. De 11. Ampliación de la demanda de amparo en la que se controvierte la calidad de confidencial que se atribuye a determinados datos. Es procedente si en la demanda inicial se discute si estos datos deben calificarse como personales. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que no tenían vinculación los actos reclamados en la ampliación de una demanda de amparo, con el reclamado en la demanda inicial, que versaba acerca de la calificación de determinados datos como personales, ya que éste no se hallaba condicionado a la decisión de clasificación de información confidencial, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito sostuvieron que la relación estrecha tenía lugar. Porque se trataba de dilucidar el derecho a la confidencialidad para el acceso a la información de las constancias que integraban diversos expedientes procesales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, se está en presencia de actos que guardan relación estrecha. Toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales, por lo que sí es procedente la admisión de la ampliación de la demanda. Justificación. En términos de los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción 9, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, los datos personales se traducen en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, lo que vinculado al hecho de que los derechos a la privacidad y a la intimidad se ven involucrados tratándose de los datos personales concernientes a una persona física identificable, y como esa información tiene por ello el carácter de confidencial, queda de manifiesto que entre ambas situaciones existe estrecha relación, toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales. Luego, si en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, si es procedente la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, toda vez que las cuestiones planteadas ameritan ser resueltas en una misma sentencia, a fin de no dividir la continencia de la causa y evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5. De 11. Emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima u ofendido del delito en su carácter de tercero interesado. Cuando su domicilio se desconoce o es inexacto, debe realizarse por conducto de su asesor jurídico. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes emitieron criterios discrepantes al resolver cómo debe realizarse el emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, cuando se desconoce su domicilio o es inexacto, y tienen asesor jurídico asignado en la causa penal de origen.
mientras que uno consideró que se violaron las reglas del procedimiento porque se le emplazó por conducto del asesor jurídico y era necesario hacerlo de manera personal. El otro determinó que debía emplazarse a través del asesor jurídico asignado en la causa penal de origen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se ignore el domicilio de la víctima o ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, debe ser emplazado al juicio de amparo indirecto por conducto de su asesor jurídico, pues de lo contrario se trastocarían los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición pronta de justicia. Justificación. En razón de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J, diciembre de 2021, décima, determinó que el asesor jurídico está facultado para promover juicio de amparo en nombre de la víctima o ofendido del delito a quien representa, conforme a los artículos 6º, segundo párrafo, 10 y 11 de la Ley de Amparo. Se estima que sus facultades no deben limitarse solo a promover el juicio de amparo sino ampliarse a recibir las notificaciones de emplazamiento de la víctima u ofendido que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, en atención a los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición de justicia pronta y expedita, y con el objetivo de garantizar una verdadera igualdad procesal entre las partes. El asesor jurídico tiene la responsabilidad de hacer efectivos los derechos de su representado en todos los procedimientos relacionados con el hecho victimizante, por lo que debe velar por sus intereses, y al ser experto en la materia, existe certeza de que su asesorado tendrá conocimiento del emplazamiento. Sobre todo, porque la víctima es quien necesita que se resuelvan de forma pronta los juicios para que se repare el daño causado, cuestión que no se logra si se agotan los medios para conocer su domicilio, pues de no obtenerse se ordenaría la notificación por edictos. Esa situación, además de retardar la resolución del juicio, genera incertidumbre en que la víctima se entere de dicho emplazamiento, por lo que resulta de mayor beneficio su notificación por conducto de su asesor jurídico. Con ello, además de certeza jurídica al disminuir el riesgo de que no llegue a tener conocimiento del emplazamiento, se incrementa el grado de tutela de su derecho humano a ser emplazado y se da celeridad a la resolución del juicio de amparo, con lo que se imparte justicia de manera pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que la falta de asesor jurídico, del desconocimiento de éste o la inexistencia del domicilio señalado, tiene como consecuencia que se sigan las formalidades del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera a las autoridades responsables y a otras que por sus funciones pudieran tener conocimiento del domicilio para que lo proporcionen, en caso de que a pesar de ello no se obtenga, la notificación del emplazamiento debe ordenarse por edictos. Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6. D11. Improcedencia del juicio de amparo indirecto por cesación de efectos. No se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de la Materia, cuando se reclama la omisión de pago oportuno de la pensión jubilatoria, aunque durante el juicio la autoridad demuestre haber cubierto el específicamente mes reclamado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al analizar si se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción 21 del artículo 61 de la Ley de Amparo, a partir del análisis de los efectos de los actos reclamados consistentes no solo en el retraso en el pago de la pensión jubilatoria correspondiente al mes especificado en la demanda, sino también en la omisión del pago oportuno de los meses subsecuentes. Mientras que uno consideró que no bastaba con recibir el pago de la pensión correspondiente al mes cuyo pago tardío fue reclamado, porque también se habían reclamado los subsecuentes. El otro estimó que con dicho pago tardío cesaron los efectos del acto, pues no subsistía la omisión o retención reclamada, y por lo que hacía a los restantes, se trataba de actos futuros e inciertos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama la omisión en el pago oportuno de la pensión jubilatoria por el periodo especificado en la demanda, así como los subsecuentes, y el ente asegurador cubre durante el juicio de amparo, el primero, no es dable estimar que ello conlleve la actualización de la hipótesis de improcedencia por cesación de efectos prevista en el artículo 61. Fracción 21, de la Ley de Amparo. Justificación. Los efectos del acto reclamado consistentes en el pago tardío de la pensión jubilatoria, tanto del periodo precisado en la demanda como de los subsecuentes, no cesan con el pago del primero de ellos,
el cual constituye el punto de inicio de los efectos futuros de los periodos subsecuentes. Al ser el propósito de la improcedencia prevista en el precepto citado la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional, no se actualiza en ese caso tal imposibilidad, pues aun cuando la autoridad demostrara que por el específico mes cuya omisión se reclamó ya ha efectuado el pago, ello no puede generar la destrucción total de los efectos de su atraso y de los subsecuentes, en tanto que estos sí encuentran materia para el amparo, ya que dado el ámbito protector del juicio constitucional y la periodicidad de la pensión jubilatoria cuyos pagos atrasados se reclamen, los efectos no cesan de manera inmediata y total. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7. De 11. Recurso de queja contra el auto que desecha la ampliación de la demanda de amparo. Es procedente aunque en el mismo acuerdo se ordene tramitar la ampliación como nueva demanda. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito declaró la improcedencia del recurso en contra del auto que no proveyó de conformidad la ampliación de una demanda de amparo, en razón de que se había ordenado su remisión a la oficina de correspondencia común a fin de que fuera analizada como nueva demanda, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito concluyeron que aún en ese supuesto el recurso de queja era procedente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el recurso de queja contra la resolución que no admite la ampliación de una demanda de amparo y ordena su remisión a la Oficialía de Partes Común para que se tramite como nueva demanda. Justificación. El artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé supuestos específicos en los que procede el recurso de queja, así como una regla general en aquellos casos en los que por lo trascendental y grave de la resolución pueda causarse perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, de donde se desprende que implícitamente el precepto le atribuye esa naturaleza trascendental y grave, no reparable en la definitiva, a las diversas situaciones concretas que menciona, que se presentan durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, entre estas, cuando se deseche o se tenga por no presentada la ampliación de una demanda de amparo, pues en la ley no existe disposición que establezca alguna excepción en relación con esa ampliación, derivada de que se mande tramitar como nueva demanda. Además, sostener que no procede el recurso de queja contra la resolución que no dio trámite a la ampliación de una demanda de amparo, porque en el auto respectivo se ordenó que fuese remitida a la Oficialía de Partes Común correspondiente a fin de que se tramitara como nueva demanda, equivale a no admitir la ampliación y a dar por sentado que no existe vinculación entre el acto reclamado en la demanda inicial y el reclamado en la ampliación, con lo cual se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al no permitírsele demostrar que la ampliación era procedente, y sin que pueda estimarse purgado el agravio por haberse mandado tramitar como nueva demanda, pues no es lo mismo resolver que la acción constitucional contra el nuevo acto reclamado se ventile en vía de ampliación, que a través de un procedimiento autónomo, ya que representa una ventaja intervenir en un solo procedimiento, facilitándose así el acceso a la justicia, en vez de seguir juicios por separado a pesar de la posible relación entre los actos reclamados. Asimismo, se corre el riesgo de dividir la continencia de la causa al decidir a priori que se dividan los procesos a pesar de poder tener en común el objeto y la causa de pedir, o bien, existir identidad de personas y objeto, o simplemente porque los actos reclamados en la ampliación sí estén vinculados con los inicialmente reclamados, es decir, que exista una conexidad tal, que la ampliación se imponga para evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8. De 11. Sumisión expresa a la jurisdicción de un tribunal por razón de su fuero. Son aplicables las reglas territoriales correspondientes a este, inaplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J 1/2019, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la competencia para conocer de un juicio mercantil fundado en un contrato de adhesión en el que las partes acordaron someterse a la competencia de los tribunales federales de un lugar determinado. Mientras que uno estimó que la distancia entre el domicilio del actor y los juzgados, federales o locales, era intrascendente porque el acuerdo de las partes atendió a un criterio de competencia por razón de fuero y no de territorio. El otro sostuvo que una cláusula de esa naturaleza no es válida si el lugar en donde deberá llevarse el juicio es distinto de aquel donde el usuario tiene su residencia habitual. Criterio jurídico.
Este Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, cuando en un contrato mercantil de adhesión las partes se someten expresamente a la jurisdicción de un tribunal en razón de su fuero, la competencia legal del órgano que habrá de conocer del asunto se regula por las normas territoriales aplicables a ese fuero en particular. Justificación. Sin prejuzgar sobre la validez de una cláusula de esa naturaleza, es necesario distinguir entre la competencia constitucional y la jurisdiccional. La primera es la capacidad que la Constitución Federal le atribuye de manera exclusiva a los tribunales de un determinado fuero. La segunda es la distribución interna entre los órganos jurisdiccionales que integran un poder judicial. Si la competencia constitucional para conocer de una cuestión litigiosa corresponde a un fuero en específico, ningún órgano perteneciente a un fuero diverso podrá conocer de ese asunto, al margen de que los fueros federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. Por esa razón, cuando las partes acuerdan someterse a la competencia de los tribunales federales de un determinado lugar, debe entenderse que su intención es designar al juzgado de distrito que ejerce jurisdicción sobre esa demarcación territorial, con independencia del lugar en el que dicha autoridad resida. De ahí que en tal supuesto no resulta aplicable la jurisprudencia 1A/J1-2019, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia. Pues no existe analogía con los casos en los que la elección de las partes se sustenta en la competencia constitucional, esto es, del fuero al que pertenece la autoridad jurisdiccional designada como competente. Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9D11. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente concederla para que se dé respuesta cuando se reclama violación al derecho de petición. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes interpretaron la jurisprudencia 2A/J22/2023, 11ª. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar si procede otorgar la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable otorgue una respuesta, cuando se impugne la omisión de contestar un escrito en el ejercicio del derecho de petición, y llegaron a conclusiones opuestas. Mientras que uno señaló que era improcedente concederla porque de hacerlo sus efectos no podrían ser revocados ante una sentencia que niegue la protección constitucional. El otro sostuvo que su otorgamiento no necesariamente implica que se emita una respuesta definitiva al fondo de lo solicitado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional contra las consecuencias derivadas de la omisión de contestar una solicitud en el ejercicio del derecho de petición. Justificación. El artículo 147 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión como medida cautelar puede concederse con efectos conservativos o de tutela anticipada. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J22/2023, 11ª. Interpretó el primer párrafo de la norma citada en el enunciado conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio de ese precepto, y estableció los parámetros que deben tomarse en cuenta al analizar la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con ello se deje sin materia el juicio de amparo principal, que se trate de un beneficio transitorio que pueda ser revocado con la sentencia de fondo que se dicte y, en sentido opuesto, cuando ese beneficio no sea transitorio o definitivo, que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo. De esta forma, cuando se solicita la suspensión por las consecuencias derivadas de la omisión de contestar un escrito de petición es improcedente concederla con efectos restitutorios para que se otorgue una respuesta, porque en ese caso se trata de una excepción a la regla general, ya que se otorgaría un beneficio definitivo que no podría ser revocado ante una eventual negativa del juicio de amparo en lo principal, al haberse producido la respuesta. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10D11. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra el ejercicio de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal. Artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, vigente hasta el 15 de mayo de 2023.
Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes al analizar si se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, de otorgarse la suspensión provisional para paralizar los efectos y consecuencias de la aplicación de diversas fracciones del artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, vigente hasta el 15 de mayo de 2023, que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal para requerir información a los contribuyentes relativa a su contabilidad y demás documentos o informes. Mientras que uno estimó que no se satisfacía la condición referida por lo que resultaba improcedente conceder la suspensión provisional, el otro consideró lo contrario y la otorgó. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias del acto de aplicación de diversas fracciones del citado artículo 28, que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal para requerir información a los contribuyentes relativa a su contabilidad y demás documentos o informes, porque no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo. Justificación. Con el otorgamiento de la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues se permitiría a los quejosos evadir las facultades de verificación conferidas a las autoridades hacendarias relacionadas con la revisión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, financieras y patrimoniales, lo que paralizaría el procedimiento de comprobación e investigación respectivo, cuyo objeto es determinar el debido acatamiento de las disposiciones en materia fiscal de los contribuyentes y, en su caso, la denuncia ante su incumplimiento. Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11. Vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Debe darse cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9, de la propia ley. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al analizar si en el caso en que la resolución reclamada deriva del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa, en la que no se confirió libertad de actuación a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debía o no darse vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9. Del propio ordenamiento. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia de trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta oficiosamente que la resolución reclamada deriva del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa, en la que no se confirió libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9, de la propia ley. Justificación. Conforme a lo sostenido por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el referido artículo 64, segundo párrafo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe dar vista a la parte quejosa cuando advierta oficiosamente una causa de improcedencia, excluyendo en forma expresa los supuestos en que aquella haya sido alegada por alguna de las partes o analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Con ese precepto, el legislador tuvo la intención de garantizar los derechos de audiencia y de defensa de la parte quejosa para que pueda expresar oportunamente los argumentos que a su derecho convengan. Así, cuando los tribunales colegiados de circuito adviertan, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que la resolución reclamada derivó del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa en la que no se confirió libertad de actuación a la autoridad responsable, deben dar vista a la parte quejosa para respetar su oportunidad de exponer las razones por las que considere, en su caso, que no se configura ese supuesto de improcedencia. Pleno Regional en materia de trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.